Estamos probando, se escucha. Vamos a conversar un ratito. ¿Cómo están? Buenas noches. Lo vamos a hacer igual en el Facebook. Han sido días bien intensos para nosotros, pero igual seguimos con hartas novedades en, en diferentes áreas, diferentes temas. Eh, Le había comentado hace un tiempo que logramos nosotros que Consejo de Monumentos Nacionales declarara Monumento Histórico Nacional el sitio arqueológico de Piedras Bonitas en la comunidad agrícola de Montepatria, comunidad agrícola a la cual hace referencia mi cacique en el video de despedida que subimos hace poco. Eh, Él habla que la comunidad sucesoria ancestral fue reinscrita en el consejo, en el contexto, perdón, de la reforma agraria en el DFL número 5 de 1969. Estamos diciendo que no crea la ley de comunidad agrícola la sucesión colectiva familiar de tierras, sino que la reconoce, le reinscribe, le da un estatus jurídico que dura hasta el día de hoy. Eh, el territorio es la que da el sostén a los oficios ancestrales que se mantienen hasta el día de hoy y también a la protección ambiental que incluye los cementerios indígenas, que es una de las temáticas que también hemos estado publicando hoy día en las distintas redes sociales a propósito de investigaciones en el Valle del Elqui, por ejemplo, donde Francisco Corneli desde los años 20, años 30, junto a otros arqueólogos, ha estado haciendo un verdadero mapa de cementerios con descripciones bien detalladas de lo que encontraba en el ajuar mortuorio de los cementerios y también en el contexto de la reforma a la ley indígena que el gobierno de Kast quiere hacer con la excusa de dar libertades a las comunidades indígenas para poder vender tierra en igualdad de condiciones, cuando lo que estamos viendo es abrirle más las puertas al extractivismo sobre zonas que se han mantenido impolutas hasta el día de hoy, desde los tiempos milenarios o desde las formaciones geológicas de la Tierra, con los distintos cambios climáticos que han habido. En estos lugares donde están las comunidades agrícolas, por ejemplo, es donde se ha encontrado riqueza patrimonial, no solamente humana, sino también de megafauna extinta, que incluye también dinosaurios. Por ejemplo, el monumento natural de Pichasca está en el corazón de una comunidad agrícola sucesoria como la que da mi abuelo, y está un par de cerros más allá nomás de la de Piedras Bonitas que nosotros. Para la gente que no conoce o ha recorrido poco la provincia del Limarí, se va a dar cuenta que puede llegar por Ovalle solamente a Río Hurtado, al Monumento Nacional de Pichasca, pero nosotros que somos de acá y conocemos la geografía sabemos que no hay camino de auto, ¿ya? Pero sí hay camino ancestral de transhumancias, caminos troperos que le llaman, o caminos de arriero, que nos conectan caminando derechito nomás al Monumento Natural de Pichasco, o sea, el sitio de Piedras Bonitas, Monumento Histórico Nacional, declarado gracias a las gestiones que hemos hecho desde la Caicama, Tatul, Guayaquil, está al lado. Y eso te habla de la relación que han tenido las personas en esta zona con la tierra en las distintas épocas, desde la época precolombina, la época colonial, la época de la república, hasta ya la época neoliberal después de el golpe de Estado de Pinochet, que vino a cambiar un escenario de manera brutal en Chile, ya, pero que aquí, por lo menos con las comunidades agrícolas, no pudo totalmente. Es un sui generis a nivel nacional de propiedad de tierra, ya que el 90% de las comunidades agrícolas de Chile están en la cuarta región. Y de ese 90% la mayoría están acá en el Limarí. Nosotros hemos dicho también que tenemos títulos de dominio desde 1600 en adelante firmados por el virrey, y eso también tiene distintas razones etnohistóricas. No olvidemos que
El Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, fue eh, la forma administrativa que tomó la colonia, no cambiaron eso. Entonces aquí ya habían algunas comunidades que habían hecho alianza con los incas, otras que se rebelaron derechamente, sobre todo cuando supieron que el español había tomado el control. Entonces los reconocimientos jurídicos y los reconocimientos en el pago de tributos, de impuestos, se empezó a hacer desde esa época hasta el día de hoy. Lo que llaman contribuciones que Castle quiere eliminar para los viejitos, ya las comunidades agrícolas que también tienen a nuestros viejitos, la vienen pagando desde la colonia hasta el día de hoy, por si acaso. ¿Ah? Es realmente eh, revelador cuando uno se pone a hacer una línea de tiempo de todo lo que ha pasado aquí en nuestra, en nuestra tierra, con este apagado de tele que hay, ¿cierto? A propósito del Día Nacional del Patrimonio, el mes de los patrimonios, en las clases que hemos tenido. Hemos reflexionado sobre el rol que cumple el patrimonio justamente en la conservación de la memoria. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la memoria? Se desorienta, pierde su estatus dentro de las relaciones sociales, dentro de su grupo familiar, comunitario. Imagínense entonces cuando eso le pasa a un pueblo completo, cuando pierde la memoria. Yo creo que gran parte de los problemas que tiene Chile hoy en día es justamente por esa crisis de identidad que no tiene idea de dónde viene y que busca agarrarse de cualquier rama, ¿ya? Tanto religiosa, monetaria, ¿cierto? Europea, asiática, todas las corrientes. Esto, hay un libro bien interesante que habla de eso, que se llama El Búho de Minerva, como la crisis del paradigma hace que las personas busquen afuera lo que está acá adentro, ¿no es cierto? Y justamente el patrimonio, el estudio del patrimonio y la revinculación con el territorio a través de la memoria patrimonial ayuda harto a fortalecer justamente la identidad, los valores y las tradiciones, que es lo que se busca fortalecer en los contextos educativos donde trabajamos los educadores tradicionales. Eh, Realmente hay harto, como decía, que queríamos compartir y vamos a hacerlos también acá en el TikTok. Aprovechando que estamos eh, un poco con la energía igual bajita, yo estoy muy afectado todavía por la partida de mi cacique, de mi padre. Hoy día se cumple una semana. Y bueno, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir luchando, seguir adelante con su enseñanza. Eh, el viejo fue bastante bueno y bastante trabajador en su área y nosotros queremos rendirle homenaje de esa manera siguiendo sus pasos. Ahí lo vamos a compartir dentro de poco en el podcast. Estoy intentando transformarlo. Un programa donde lo entrevistaron a él en el contexto del 1 de mayo. Y es realmente hermoso porque en, en esa oportunidad estaban buscando un dirigente sindical para, para el 1 de mayo. Me contactaron a mí y yo les dije, bueno, quieren conocer realmente a un viejo dirigente sindical bueno, y ahí yo les contacté a mi abuelo y lo acompañé en ese programa que fue muy bonito y que está grabado, que se llama Cuando el río suena, de la radio Nuevo Mundo de Ovalle. Yo lo tengo grabado, pero está en un formato que todavía no lo puedo transformar para subirlo al Spotify. Eh, Hemos tenido muchas reproducciones, estamos realmente sorprendidos. eh, Igual si quieren escuchar, porque son apuntes que yo tengo como educador tradicional durante estos años, durante todo el trabajo que hemos hecho, que se están transformando en podcast, em, y que aborda diferentes temáticas. Uno es la lengua indígena, hemos hablado de el Valle del Encanto y el mapa estelar que tienen las piedras tacitas, por ejemplo, ya cómo se relacionan las constelaciones con este patrimonio lítico,
precolombino milenario. Hemos hablado también de el patrimonio, ya como las diferentes visiones, tanto la occidental como la de los pueblos originarios, está en constante conflicto, ¿cierto? Y ha tenido escenas tan dolorosas como lo que pasó en el cementerio del Olivar de La Serena, donde sacaron centenares de cuerpos en pos de una investigación. También contamos ahora en el capítulo que subimos hoy, que se llama Devuelvan el jarro pato, así como dicen Devuelvan el Moai, también tienen jarro pato, donde abordamos también nuestra experiencia en Inglaterra con estas instituciones que incluyen la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y el Museo Británico, donde buscamos repatriar nosotros los restos de nuestros ancestros y que en la práctica también consiguió que estas instituciones cambiaran algunos protocolos para trabajar con el resto del mundo en el contexto de la investigación arqueológica. Vamos a seguir con esto para transmitirlo en cómo se llama, en vivo. Buscar el matecito. ¿A quién le gusta tomar matecito en la noche? Sí, bueno, es rico para abrigarse también, que está un poco helado. A mí me sirve harto el mate. Bueno, ahí también está en el Facebook. Estábamos conversando en el TikTok igual sobre diferentes situaciones que han pasado y que nos involucran a nosotros directamente, em, relacionado con la revitalización cultural en la que estamos trabajando hace tiempo, eh, en el territorio ancestral donde han habitado los diaguitas chilenos, ¿cierto? En este contexto de nuevos descubrimientos, de investigaciones y también la confirmación de una continuidad milenaria de conocimientos y prácticas y de familias, comunidades hasta el día de hoy. ¿Ya? Uno de los, como decíamos recién por el TikTok, de los sucesos más reveladores han sido los estudios publicados por em, algunos investigadores que fueron a la Universidad Europea a destruir restos humanos en el contexto del saqueo o huaqueo del cementerio precolombino más grande de Chile, descubierto en 1930, pero que se intentó hacer pasar como un descubrimiento del 2015 para poder destruirlo a propósito de la ampliación de la carretera panamericana, que es el sitio arqueológico del Olivar, ¿cierto? De La Serena, y que es netamente diaguita. eh, una ciudad diaguita, o sea, los orígenes de La Serena precolombina, que tiene 1000 años antes de la llegada de los incas, ya una gran población con desarrollo independiente, ¿cierto? Y con cosmovisiones, ¿cierto? Que si bien tenían una armonía con el Tahuantinsuyo, obviamente los diaguitas somos descendientes de una tradición andina amazónica, ¿ya? Que se expresa en diferentes, en diferentes manifestaciones, ¿cierto? Tanto materiales como inmateriales. A propósito también del patrimonio que hablábamos al principio. Una de esas manifestaciones, por ejemplo, son los mismos bailes chinos. Los sitios arqueológicos que les comentaba, que están principalmente en Serena, Coquimbo, Tongoy o Valle, que eran ciudades o grandes aldeas dieguitas, no solamente tienen alfarería, sino también restos de minería. ¿Ya? Los chinos estamos directamente relacionados con la minería. El traje actual
estoy hablando del traje de los últimos 300 años que se usa, es del de un minero. Y además de jarros patos, ¿cierto? De alfarería típica, diaguita clásica que le llaman, que es la que no tiene influencia inca, también se encuentran instrumentos musicales líticos de piedra con barbalita. Esta misma, ¿cierto? Que lo hemos dicho en otras ocasiones, em, eh, tiene la estructura ya de las mismas, de las flautas de los bailes chinos hoy que emiten un sonido rajado. Eh, Estas flautas no solamente se van a encontrar aquí en la cuarta región, sabemos que en Valparaíso también y en la ampliación del metro de Santiago, en la línea 5 del metro también, que están en el Museo de Arte Precolombino, lamentablemente mal catalogadas, porque aun cuando las tienen ahí en exhibición, con grecas diaguitas, porque estas flautas están encontradas con alfarería, en el mismo difunto ya que tiene este instrumento, y tienen además diseños, las mismas espirales, los mismos zigzag, los mismos grecas, ya, diaguitas clásicas, pero están catalogadas como pre-mapuche. Y ahí es donde, bueno, es necesario vincular todo esto que hacen desde la academia para blanquear el extractivismo que tiene un brazo que despoja a la gente de la memoria, ¿por cierto? Que tiene un fin, porque justamente al desvincular o desconectar lo que es la herencia ya material, ponerla en un museo como algo que existió pasado, eh, afecta, ¿cierto? Cualquier reivindicación que tenga una comunidad o grupo de personas para cuidar o mantener ese ecosistema que va a ser intervenido, destruido por una megaminera, por una carretera o por un metro, como hablábamos en el caso de Santiago, ¿cierto? Pero como aquí nos gusta hablar con fuentes, usted lo puede buscar. Hay un libro que se llama Mapocho Incaico, o sea, eso es lo que hace la academia. Si no es mapuche, es inca. Cuando la evidencia dice todo lo contrario, es diaguita, ¿ya? Y podemos discutir que el nombre fue impuesto, ¿cierto? Que puede ser hasta un error de interpretación colonial, ¿cierto? Pero hay una cuestión que es certera, que en Chile rige el Estado de Derecho, donde son las leyes las que establecen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. A propósito también del registro de vándalos que buscan implementar, bueno, los que destruyen glaciares, los que destruyen montañas, los que envenenan el agua, los que nos envenenan con pesticidas, también son vándalos, po. Y sobre todo después cuando mienten, cambiando la pertinencia cultural, ¿ya? De un pueblo que está reconocido legalmente, a eso iba. Los diaguitas, con nombre diaguita, existen en la ley 19.253. Entonces, usted no puede cambiar ya la memoria de un pueblo entero que está vivo y que está reconocido y que justamente en la misma época que se hizo esta ampliación del metro, eh, en Santiago, que se encontraron estas flautas de piedra con barbalita, fuera de la región de Coquimbo, em, estaba vivo, estaba reconocido. Y hay otra evidencia más que lo han demostrado. O sea, hay datos censales de la década de los 60 que dicen que los diaguitas estaban vivos, junto con los changos, que ellos han tenido un reconocimiento legal mucho posterior. Recién en el 2020 se reconoce a los changos como un pueblo vivo. Y como decíamos, esto no es casual. No es casual. Tiene una lógica que se parece a las relaciones públicas, al lavado de imagen que se hace a un modelo económico y social y cultural que es patronal. ¿Ya? Es patronal derechamente, porque pone todo así como este youtuber español gallego que no recuerdo ni el nombre, el Choca, no sé, Soca, el Choca, uno que decía que los españoles llegaron a civilizar a los pueblos originarios y lo avanzaron 1000 años, el Chocas creo que se llama, cuando estos tipos ni siquiera se bañaban, ¿ya? Y aquí en Chile se descubrió que comunidades de hace 3000 años, por ejemplo, erradicaron la tuberculosis. Eso, un estudio chino, eso es lo bueno de estudiar, ¿por cierto? Descubrieron que había una cepa particular de los Andes y aquí en Chile,
donde a través del conocimiento de las plantas medicinales pudieron tratarla. O sea, una penicilina también que viene de la papa y de otros lados. Eh, y acá en Chile, ojo, ¿ya? A propósito también del desarrollo genético de la papa moderna o de los tipos de papa moderna que también se ha descubierto es de los Andes, de lo que hoy es Chile. Nosotros no nos gustan los nacionalismos, los pueblos originarios existen desde antes y tienen redes de intercambio desde antes que existiera Argentina, Perú, Bolivia, Chile como tal. ¿Ya? Un ejemplo de eso es el pisco o las distintas aguardientes que existen, ¿ya? Porque son andinas. El pajarete, por ejemplo, que se pelea la denominación de origen, ¿no? Eso es una técnica de los pueblos originarios. Entonces no vale la pena caer en esas discusiones tan estériles con criterios nacionalistas actuales, sobre todo cuando lo único que hacen es beneficiar a los que están saqueando la tierra y la están destruyendo, que no tienen ellos sí ninguna ancestralidad en esta tierra. Ejemplo claro y grande, Andrónico Luxi. Cómo se ha apropiado del Valle del Encanto, por ejemplo, y cómo destruyó el asentamiento del donde está el tranque El Mauro, hoy en día en el Choapa, por ejemplo. O sea, en Limarí, Choapa, y en el Elqui, donde se robaba 100 litros de agua por segundo y fue declarado, búscalo en Google, por un tribunal a pagar una multa irrisoria. O sea, ojalá Luxig entrara en el registro nacional de vándalos y si en vez de quitarle beneficios sociales se le quitaran las patentes y se le confiscaran todos los bienes, por ejemplo, que han sido obtenidos con robo, ¿ya? Porque de eso estamos hablando, se ha robado el agua. No lo estoy inventando, si busquen en Google, no, a mí me gusta aquí entregar datos que usted puede comprobar. Entonces, de eso se trata cuando estamos recopilando información del pasado, presente y futuro para ponerla al servicio de las nuevas generaciones también. Tienen todo el derecho a conocer la verdadera historia de la tierra que están pisando y toda su enseñanza, porque todos los pueblos originarios de eso se caracterizan, conocen y dominan el territorio. Por eso también es tan importante reconocer la particularidad. No es que nosotros tengamos alguna rivalidad con los pueblos quechua que se relacionan o se identifican con el Inca y con los pueblos mapuche, que también son diversos, ¿cierto? Y que son uno de los más guerreros del mundo, que han resistieron al ejército más grande conocido en esa época de la Edad Media. O sea, eso nosotros jamás lo vamos a negar, al contrario. Por lo mismo, también reivindicamos la herencia que se quedó en este territorio, que viene de la época, como decíamos, de las comunidades diaguitas clásicas, que le llaman. No se extinguió, aunque están en vitrinas de museos, ya. Eso ha sido una evolución más del colonialismo y del despojo que ha vivido estos territorios y que nosotros como primeras generaciones que estamos llegando a a las universidades, ¿cierto? Porque nuestra familia vivía en los cerros. A propósito de mi cacique, que es una de las personas más brillantes, si es que no el más brillante que yo he conocido en mi vida, que ahora me ilumina desde el cielo. eh, con suerte tuvo primero básico, pero él era un experto en la tierra y experto también de la defensa de la gestión mancomunada de la vida. Por eso digo, busquen el video en homenaje que nosotros subimos donde él hablaba cómo las comunidades agrícolas se reinscribieron, no se crearon, se reinscribieron en el DFL número 5, que es la ley de comunidades agrícolas que existe hasta el día de hoy y que reconoce no solamente los derechos de comunidades, sino también los goces singulares ancestrales que son hereditarios, también constituyen otro derecho de uso y goce y disposición de las tierras ancestrales. Eh, y eso es la gestión mancomunada de la vida, lo dice clarito, vivíamos al común. Unos hacían el adobe para hacer las casas, otros hacían las trillas para comer, el queso, la harina, los huevos, el cuero, la lana, los tejidos. En tiempos de cambio climático me puedan discutir o no, pero por ejemplo, youtuber como el conserje Johannes Kaiser, ¿cierto? Que le prenden vela todo a la economía neoliberal, basta con un apagón de luz,
que se produce por el robo de los cables de cobre a propósito de los vínculos con el Partido Republicano y en la cuarta región. Eso está ahí, está caliente, está en tribunales. Búsquelo también. Em, es algo que em, sirve, po. Sirve conocer el territorio, sirve conocer las formas de tu poder existir en armonía con la tierra en tiempos de cambio climático. Y el que diga que no, que venga y me lo pruebe, ¿cierto? Si al final aquí nosotros estamos hablando con también pruebas de base. Y no es que queramos romantizar un pasado inútil ya, como algunos lo intentan hacer ver, sino más bien mezclamos las tecnologías, nosotros somos de vanguardia, hemos hecho proyectos bastante innovadores para la recuperación socioambiental del territorio, eh, reconociendo como punta de lanza los conocimientos ancestrales que se guardan en las diferentes familias. Y Chile por eso también es tan diverso, no solamente en su geografía, sino también en sus tonos de habla, por ejemplo, ya en sus palabras locales, en su toponimia indígena tan diversa que nosotros aquí rescatamos. Mucha de ella está en Cacán, no es Mapuzungún, es Cacán. Eh, y tampoco es quechua. Uno de los casos más emblemáticos que se conoce, por ejemplo, donde el Inca le cambió el nombre al cerro, a la Huaca, es el cerro donde está el observatorio Mamayuca hoy en día. Mamayuca le pusieron ya al final de la época Inca, que hizo alianzas o pactos con la última generación dieguita precolombina. Pero el verdadero nombre del cerro era Huamayuca. Y la toponimia Hua está presente en toda esta zona, desde Huasco para abajo, ¿cierto? Huasco, Guana, Guayillinga, Guatulame, Guayaquil, em, Guatulame. O sea, de verdad que la toponimia del Guanilla, ¿ya? Está presente en todo y porque se relaciona directamente también como, con las plantas medicinales que en ese tiempo eran el verdadero camino para la sanación física, mental y espiritual. Antes de la Biblia y el dinero, eh, eran las plantas medicinales, la música y el baile lo que ayudaba a sanar. ¿Ya? Lo que sanaba, no ayudaba a sanar, mejor el camino a la sanación, y por eso era constante, y eso se mantuvo hasta nuestro abuelo, mi abuelo, todo lo que vivió fue gracias a que consumía plantas medicinales y que era su vínculo con su esposa también, que es mi abuelita, que lo tenía con muchos cuidados de plantita. A mí mismo también me entregó su amor sanándome en mis piernas. Yo bailo y voy a seguir bailando también hasta que no pueda más porque mi abuelita me llevó ante una médica cuando yo no podía caminar, cuando era pequeño. Me iban a poner muletas, me querían hacer una operación en los talones y dejarme en silla de ruedas. Y mi abuelita dijo que no, mi mamá dijeron que no, y ella me sanó durante un año con un tratamiento que incluía masaje en las piernas, en la cabeza y un montón de plantas medicinales que eran de Cordillera Mar y que hoy día no tengo ningún problema en mis piernas. Agradecido, me han llevado a varios lugares dentro de Chile, incluso fuera de Chile. Entonces, ¿cómo no voy a tener fe yo en esto y ser tan eh, porfiado, ¿cierto?, en defenderlo, porque justamente han sido vínculos que son para mí eternos con esta tierra, el conocimiento y es de las abuelitas cacanas, de las abuelitas diaguitas y de los abuelos caciques, chinos, danzantes, mineros, agricultores, viejos buenos, pues no la política del huerto urbano que te intentan plantear ahora como estratégica para la soberanía alimentaria, o sea, estamos hablando de alimentar un país, de alimentar un grupo. Vayan a ver cómo sembraban los viejos antiguos, pues así se alimenta la gente, cuántas toneladas de grano. Por ejemplo, está registrado, y a propósito del pago de los impuestos que hacían los dieguitas al Tahuantinsuyo, a los incas, Diego de Almagro llegó a Chile justamente persiguiendo el impuesto que los diaguitas no estaban pagando. Si los diaguitas cuando se enteraron que había caído la cabeza del Inca, no, mandaron más tributo. Entonces, cuando llegaron esos espías y cuando llega después Pedro de Valdivia, esto está en las crónicas de Barzana y también de Lovera, junto
después con Vivar, pero Lovera en específico, el que dice que los diaguitas entregaron charqui de llama, estamos hablando de toneladas, po, cecina, ¿ya? De codorniz, ¿cachai? Cecina, po. Y otros tipos de granos, estamos hablando de poroto, quinoa, choclo, ¿ya? En, que ellos lo tomaron en contexto de requisición. La requisición, por los que no saben, es cuando un ejército invade, lo toma por la fuerza. Usted sabe que nosotros hablamos el castellano y es una de las lenguas más mentirosas del mundo. Usan palabras muy bonitas como eufemismo para disfrazar la realidad. Cuando digan ustedes que fueron en contexto de requisición, le están diciendo que fueron robadas en un contexto de guerra, por si acaso. Eso era lo que había en nuestra zona en la época precolombina, que no solamente servía para alimentar a la comunidad local, sino también como excedente, incluso para pagar un impuesto y hacer intercambio con comunidades vecinas en ambos lados de la cordillera y, por qué no, en un corredor bioceánico. ¿Ya? El pueblo diaguita o los pueblos diaguita o la confederación diaguita, como se le llamó también, en la época de la resistencia o de la guerra del Tahuantinsuyo contra los españoles, eh, tiene vínculos milenarios. Y cada es cosa de ir a los museos nomás. Por eso es tan importante que las personas que son de los territorios se involucren y se conecten. También no le dejen toda la pega a estos investigadores que vienen financiados eh, por grandes corporaciones y por ende sus publicaciones son para ellos, ¿cierto? Si todos actúan o, o dirigen ya su trabajo para quien le está pagando, obviamente, ¿cierto? Es una de las cosas que nosotros también hemos puesto en la palestra, cómo se le ha dado tanto poder de destrucción a una empresa española cuando fueron ellos mismos los que mataron a la gente antigua de acá de esta zona. SACIR se llama la constructora que destruyó el olivar y que no solamente hizo eso, sino que movió un monumento histórico nacional que ahora está en las termas de Soco al frente, pero que en su tiempo originario el monumento ese era en Halcones, la comunidad agrícola de Halcones. Eso también está en el contexto de la Panamericana en la Ruta 5, pero a la altura de la salida de Ovalle, ¿cierto? Camino a Santiago. Este monumento también involucra a los diaguitas, pues si era justamente para recordar una de las guerras de independencia donde el pueblo diaguita ayudó al ejército libertador a derrotar a los realistas. Y eso es lo que tenía ese monumento, o sea, cómo la empresa española viene y lo mueve y lo esconde prácticamente en un lado y nadie tiene idea de lo que pasó ahí también. O sea, la resistencia indígena en las crónicas españolas también habla mucho de nuestra zona. Si el primer enfrentamiento, los primeros parlamentos indígenas no fueron en el Gualmapu, fueron acá, por lo menos en el territorio chileno, ¿cierto? Eh, ¿Por qué nunca hablan de quién mató a Diego de Almagro? Fue un diaguita. ¿Cómo lo mató? Eh, Cómo hubo después una fuerte represalia o persecución a los diaguitas por lo mismo. ¿Ya? El caballo de Diego de Almagro, que también fue ajusticiado en ese tiempo, valía lo que lo que costaban en esa época 6 barcos españoles, para que vean también el nivel de daño que infligieron en su resistencia los viejos antiguos. Hay un mito así, pero justamente por gente que hoy en día es mansa a los poderes institucionales, me refiero a la iglesia y al Estado, que quiere vender la pomada y que no, y los diaguitas son pacíficos, era gente no muy tranquilita, y juzgando todo por el fino arte estético, o la estética, perdón, del arte que está en los museos. No, los diaguitas eran entero choro, sí, tienen muchos armas también, cuchillo, manopla. Es de los pocos en Abya Yala completo que tenía un dominio magistral del metal. Porque los incas y otros llamaban justamente los de la selva,
donde llegaron los españoles en Centroamérica, los llamaron los hombres de metal. Porque justamente en América no todos tenían dominios del metal. Los diaguitas sí, po, la gente de esta zona sí, po. Por algo hasta el día de hoy, ¿quiénes son los mejores mineros del mundo? Los chilenos. Los chilenos. ¿Tá? Y eso cualquiera lo sabe, no estoy diciendo ninguna mentira. Y el Valle de Chile, ¿dónde está? Búsquelo en los mapas también, es el territorio de Diaguita. En los dos lados de la cordillera del Valle de Chile, que era justamente uno de los confines del mundo hoy que le llamaba el Capacñán o el Tahuantinsuyo, donde tiene uno de los picos más grandes del mundo, me refiero a la Concagua, por ejemplo, ¿ya? Que si bien la Concagua es una alta cumbre que nos divide con Argentina y está para el lado argentino, el Valle de la Concagua está en Chile. Entonces, eso habla de una interacción milenaria, ¿cierto? Y que supera la lógica o el relato incacentrista, ¿ya? O mapucentrista. No se puede, y eso lo hace la academia, ¿cierto? Que tiene, insisto, fines específicos de negación de las identidades territoriales para después destruir, pues. Si tú decís, no, que esto loco no existe, pues si están extintos, ¿qué? ¿Ah? Entonces, ¿qué les van a tomar el parecer cuando llega una mega minera a destruir el cerro y a envenenar los pozos de agua donde viven sus abuelos, por cierto? No, ¿por qué les van a preguntar si no existe? Entonces, no, ¿y por qué no existe? No, es que no están inscritos en el registro civil, o su abuelo recién vino a sacar carné en el año 1930, 1920, ya de ahí para atrás nacieron del aire los viejos. En los sitios arqueológicos, y eso es tan importante, la continuidad de la posesión sucesoria de la tierra, está toda la continuidad desde la era del hielo en adelante que habían personas en esta zona, ¿ya? Eh, Hasta ahora, personas. Y no hasta hace mucho, no solamente morían ahí, nacían ahí. El Diaguita Neto, el más puro, los verdaderos cacanos, nacían en comunidad. Hasta por lo menos la generación de mi mamá. Estamos hablando de años 60. De ahí para adelante ya empezó esta violencia obstétrica que obligaba a internarse a las mujeres para la época de los partos a los hospitales provinciales, ¿cierto? Y se empezó a eliminar o proscribir progresivamente los nacimientos en territorio ancestral. ¿Mm? Para que vayan también viendo cómo ha sido la escalada del desarraigo, una política de desarraigo que se ha ejercido en contra del pueblo diaguita en particular, pero que hoy en día nosotros hemos visto y hemos apoyado a mucha gente para que se organice. Usted puede estar en contra o a favor de la ruta diaguita, pero no puede decir que aquí no han aprendido a cómo hacer comunidad, porque mucha que le ha enseñado a gente a cómo ordenar sus papeles, a cómo plantearse para a iniciar trámite de formación de comunidades o de asociaciones indígenas. Nuestro llamado siempre ha sido: no hagan partidos políticos, hagan comunidad, ¿cierto? Que es realmente lo que nos permite a nosotros afirmarnos en esta tierra, como decía mi cacique, que ya, como digo, está descansando en el otro mundo y nos dejó la mochila a nosotros. Yo, por lo menos, voy a hacer con mis yaitas que quedan ahora, bien firme en eso, en mantener esta tradición ancestral antigua. Y como dice el gurú guru, yo digo, el que quiere, quiere. El que quiere, y el que no estorbe, porque nosotros no nos vamos a detener en esta cuestión. Porque tenemos no solamente el argumento histórico, sino también legal. La Corte Suprema ratificó ya en el año 2024 lo que es el goce singular ancestral dentro de una comunidad agrícola. Al usar la palabra ancestral, para los que sepan un poquito nomás de ciencia jurídica, saben que es un precedente histórico, porque la palabra ancestral tiene que ver justamente con la cadena sucesoria que hay en estos documentos o en estas prácticas que se reconocen con efectos jurídicos. O sea, son un acto jurídico que crea consecuencias jurídicas dentro de un ordenamiento jurídico nacional. Estamos hablando de un estado de derecho, por cierto, no de un estado salvaje donde hacen lo que quieren, hablando del registro de vándalos. Cuando llegan
en una minera, ¿cierto? Y se apropian de un territorio que es ancestral, donde hay crianceros, donde hay agricultores, y envenenan los pozos y el agua, destruyen los glaciares, por ejemplo, como el caso de Pascua Lama. Em, ¿Dónde está el registro de vándalos para ello? Si existen penas de cárcel para personas naturales que cometen delitos como robar en supermercados, ¿por qué no para personas jurídicas que destruyen el medio ambiente y después pagan una multa? O sea, en de verdad que Chile está diseñado para el robo de los millonarios, y eso es una estructura jurídica que está pensada así, ¿ya? Y el gobierno de Kass lo quiere profundizar aún más. Por eso jamás tuvo un plan de seguridad, nunca le importó el tongo del vidrio, ya fue justamente solamente para hacerse campaña política y aprovecharse de usted que vive asustado de los angustiados que viven en su población, pero que en realidad no le importa, no le importa. Entonces, lo único que él quería era bajarle los impuestos a los súper ricos, ¿cierto? Y vender esta reestructuración del Estado con el objetivo de desmantelarlo para que después el Estado no pueda tener ningún tipo de poder de fiscalización a sus amigos. Pues. Si cómo vamos a revisar a propósito, por ejemplo, del levantamiento del secreto bancario, si no hay gente, bueno, si están todos despedidos o si no existen las orgánicas. O sea, ¿qué le va a encontrar? Ellos mismos dicen: el que nada hace, nada teme. Y justamente cuando una integrante del Senado como Camila Flores está siendo investigada de manera flight, ordinaria, cobrarle a sus funcionarios su sueldo, ella es una de las que vota en contra de levantar el secreto bancario. En la misma semana que se encuentra un integrante del Tren de Aragua dentro del Banco Santander. O sea, este es el país, insisto, de que están desatados los delincuentes, pero porque están en el Congreso, pues son los que están haciendo las leyes, y porque estamos en el mundo al revés, donde cualquiera que critica estas cuestiones es catalogado de extremista de izquierda o terrorista. Y además, si le meten el fanatismo religioso, peor, peor, cuando son los más delincuentes. Yo de verdad que los invito a revisar con ojo histórico lo que ha sido, cómo se implementó la fe en Chile, lo que fue la extirpación de idolatría, a propósito de lo que hablábamos de los patrimonios que se mantienen hasta el día de hoy. El patrimonio entendido como un factor protector de la memoria, ¿ya? ¿Qué pasa cuando una persona pierde la memoria? Una persona se confunde, pierde su estatus dentro de la sociedad, pierde su funcionalidad dentro de una comunidad. Bueno, ¿y qué pasa cuando un pueblo completo pierde su memoria? Y eso, insisto, es uno de los grandes factores que creo yo afectan a Chile. Po. Estamos terrible confundidos y por eso nos agarramos de cualquier cosa. Po. De un rubio evasor de impuestos lo hacemos presidente. ¿Y por qué? Porque tiene apellido alemán y me habla de la seguridad, pero en realidad lo único que está haciendo es asegurarse él con su grupo, y pone a la cabeza del ministerio más importante, que es el de Hacienda, a un delincuente como Quirós, porque las colusiones son delitos, ¿ya? Y lo vende como un experto en economía, que al final lo único que ha hecho es trabajar para meterle la mano al bolsillo a usted y enriquecer a los millonarios. Y eso algo que está ahí, que usted lo puede investigar, está en la palestra, y que nosotros como indígenas tenemos que cuestionar, porque yo encuentro de verdad ridículo, y lo digo abiertamente, a la gente que dice que los pueblos originarios no tienen que meterse en política, cuando declararse indígena en Chile es un acto político, es de una absoluta valentía política en los tiempos del negacionismo. Porque justamente lo primero que dice es que queréis beneficios del Estado. ¿A dónde? Nosotros no nos han dado nada, weón. Yo siempre he ganado becas de mérito académico. Jamás la beca indígena. Aun cuando a mi abuelita le vendieron la pomada hace años, y a varios, que si ella hacía tortilla en rescoldo y churrasco y se prestaba para el show y para todo lo que tenían los municipales, los museos y todo, mi abuelo igual, no iban a dar beca indígena. Mentira, nunca nos dieron nada. Son otros, como siempre, hasta el día de hoy, lo pueden ver en la Municipalidad de Monteparia, por ejemplo, en la Unidad de Cultura, se aprovechan de lo que nosotros hacemos y trabajamos, y después ellos facturan.
a propósito de nuestra denuncia también de cómo Montepatria la municipalidad nos manipuló en el contexto de la celebración del Día de los Patrimonios, difundiendo información falsa de nuestra participación en su evento, que al final fue otra vez con los mismos de siempre y que apenas constituyen organización van y le pasan luquitas, ¿cierto? Le hacen los proyectos y después le pasan las lucas y tú ves cuál es el impacto que ellos han tenido en el territorio y en la revitalización cultural del pueblo. Ninguno. Eso pasa en todos los estamentos, ¿ya? Porque este alcalde que tenemos nosotros ahora, que era de la democracia cristiana, hoy está en el fraude amplio, perdón, en el frente amplio. O sea, nosotros no estamos ni ahí con ningún sector político, insisto, electoral, porque son todos iguales. Aquí en Montepatria el gobierno de Gabriel Boric fue el responsable que nosotros perdiéramos, por ejemplo, la única área protegida que teníamos en nuestra comuna, que era la del santuario de Río Sazo, por una negligencia, y lo hablamos con este mismo alcalde que ahora firmó con el fraude amplio, fue infantil. Cualquier abogado o cualquiera que haya tenido procesal uno sabe, bueno, que tiene que notificar a las partes como un requisito sustancial del procedimiento, sino justamente dar un recurso de nulidad. Y hay plazos para notificar. Eso fue lo que no hizo el gobierno de Gabriel Boric y que terminó con la anulación del santuario de Río Sazo, que hoy en día está ahí en una nebulosa y que no creemos para nada este gobierno de Juan Kast vaya a reactivar. Todo lo contrario. Vimos también que este alcalde de Montepatria fue con excusas de turismo y todo a juntarse con activistas mineros en Argentina porque justamente lo que quieren es, a propósito de hacer el tren, están comiendo carne burro en Argentina y te van a hacer un tren de transporte de pasajeros turísticos. ¿De dónde? Un tren de las mineras. En el norte de Chile, el monopolio de las líneas férreas lo tiene la minería. No hay transporte de pasajeros. Insisto, y el que diga lo contrario, que venga y me lo pruebe. ¿Ah? Por favor. Porque yo soy bien patiperro y no solamente hago el turismo, o como lo hacen algunos, ese turismo cultural por encima, que es medio pituco. No, yo voy donde están los trabajadores del fierro, los trabajadores del cobre, los trabajadores del mar, pescadores, algueros, tractores de güiro, donde están los trabajadores agrícolas, no solamente los que siembran para ellos, sino también los temporeros. Toda esa realidad uno la conoce como dirigente ya a mis casi 40 años, y no solamente por mi experiencia, sino también por la experiencia de mis ancestros, de mi madre, de mi abuelo y los relatos que ellos tienen en su familia. No por nada mi abuelo lo saludaron de la página del Patrimonio Cultural Inmaterial ahora que falleció. Entonces, de eso estamos hablando, ¿ya? De un modelo político y cultural, económico, ¿ya? Que pelean en la tele, pero que al final son lo mismo, obviamente con matices, hay matices. Pero hay hartos estudios que el progresismo es la puerta del fascismo. Después siempre de un cuico de izquierda viene un autoritario cuico de derecha. Y eso viene teorizado. Por eso le tienen tanto miedo a Marx o a Lenin o a otros autores, Gramsci, ¿ya? Porque lo vienen teorizando en libros desde por lo menos 200 años. 200 años, que esto ha pasado por lo menos desde las repúblicas romanas en adelante. Incluso puede ser desde antes, si usted estudia las democracias griegas, por ejemplo, y cómo pasaron de democracia a tiranía, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, la época de... Eh, ¿cómo se llamaban los tiranos? Se me fueron los nombres ahora, pero Pericles, por ejemplo, de Grecia y otros más. A propósito también de los impactos que tenía la astronomía dentro de los cambios de régimen. Ustedes sabían que los griegos tenían esto, que cuando había un eclipse tú podías matar al jefe de la sociedad, al tirano. Es realmente muy revelador cuando uno ve esas cosas. Y bueno, son los cimientos de la cultura occidental, a propósito del Chocas de este gallego que decía que los europeos no avanzaron 1500 años y que nosotros aquí, si no fuera por ellos, todavía estaríamos haciendo sacrificios humanos. Aquí en la región de Coquimbo no hay ninguna evidencia de sacrificios humanos en la época precolombina. No hay evidencia de sacrificio humano. Hasta que llegaron ellos. Eran ellos los que
tenían una institución dedicada a matar gente por lo que creía o por lo que investigaba. Y eso se llama la Inquisición. La iglesia pidió 100 años de perdón por haber matado gente acá. Entonces, no me vengan a decir que son los buenos, si no son los buenos. Pues yo respeto la fe, yo respeto que lean la Biblia, yo también la leí. Estuve en la infancia misionera, estuve en las catequesis, estuve en todo, en las confirmaciones, bueno, por esto mismo de los bailes chinos ligados siempre a esta cuestión de la iglesia, pero eso no me mató el espíritu crítico, sino todo lo contrario, me hizo conocer y dudar, bueno, dudar. Sobre todo cuando nos han pasado situaciones tan aberrantes también como la que hizo el diácono que despidió a mi abuelo en la misa. Bueno. Fue realmente muy tenso el momento que vivimos nosotros como familia. De hecho, ustedes saben que todas las familias tienen diferencias, ¿cierto? Pero lo único que hemos tenido acuerdo unánime todo fue en lo que hizo este diácono venezolano en Montepatria para el funeral de mi abuelo. Fue apestoso, racista, discriminador. Amenazó con suspender la ceremonia de despedida de mi abuelo, la misa, porque estaban los bailes chinos adentro, porque estaba mi familia vestida con la flauta y todo eso. O sea, que venga un venezolano, bueno, un veneco, a ningunear un patrimonio de la humanidad, el primer patrimonio de la humanidad que tiene Chile, en la UNESCO registrado, somos nosotros, los bailes chinos. ¿Ya? El primero, búsquelo ahí. Y viene, yo de verdad que no lo aguanté, no escucho charlatanes, yo me fui de la misa, pero le dije, si tú detienes la misa, la hago yo. No tengo ningún problema de eso. Pero de aquí no nos sacáis. Y me fui. No, para variar el TikTok cuando digo esto está censurando, me dice que si sigo hablando de esto me van a cortar, me van a censurar, pero es como se llama lo que nosotros hemos vivido, está plasmado en una carta que se va a mandar o ya se mandó a la arquidiócesis y no sé qué más, porque no es primera vez que este sacerdote o este diácono hace este tipo de cosas, ¿ya? A propósito de las denuncias que nosotros hicimos por Instagram también y por todos los comentarios que la familia de nosotros ha hecho de forma valiente, se nos han llegado, se nos han hecho llegar, perdón, otros testimonios de machismo, misoginia y terrorismo a propósito de lo que son los rituales religiosos, o sea, amenazando con el infierno cuando estáis haciendo una despedida. Así no eran las misas acá antiguas, sobre todo de despedida. Aquí los funerales eran una fiesta. Y no es que celebremos que el muerto se vaya, al contrario, da mucha pena. Pero no hay mejor forma de honrarlo justamente que destacando lo bueno y la unión familiar. Y cualquier campesino o cualquiera que ha ido al funeral campesino en todo Chile, sobre todo si tiene raíces indígenas, lo puede corroborar. Hay llanto, hay dolor, sí, pero también hay fiesta. Hay fiesta. Y fiesta tradicional. Nosotros los chinos teníamos que bailar y teníamos que estar ahí. Y no vamos a permitir, yo por lo menos, que al funeral de mi abuelo, un devoto de la Virgen desde niño, desde que nació este siglo XX en adelante, él estaba ahí entregado a la Virgen del Carmen y del Rosario, como bien de tradición andacoyina y parte de aquí de Montepatria, a permitir que lo viniera a ningunear alguien que llegó por política nomás, pues si la iglesia, el Vaticano es un Estado, no me van a decir que no saben que el Vaticano es un Estado, ¿cierto? Y un Estado que más encima fabrica armas. Vea usted cómo se financia el Estado. Cualquiera que pueda estudiar la estructura jurídica y administrativa o económica de los países, de los estados, va a saber que el Vaticano está muy relacionado con la venta de armas y con otro tipo de negocios que son bastante cuestionables. Bueno, cuestionables. No solamente aquí en Latinoamérica, sino también en países desarrollados, por ejemplo, Canadá, a propósito de una indemnización que tuvo que hacer el Estado de Canadá porque encontró un centenar de cadáveres de niños bajo un convento que era un internado, una escuela. Búsquelo, escríbalo en Google. Eso pasó hace poco o hace unos años atrás. Eh, por eso yo también agradezco haber estudiado en un colegio laico, en un colegio laico. Por eso defiendo la educación pública también y no somos vándalos.
Al contrario, los chiquillos lo único que están haciendo es plantear justamente sus puntos de vista en una sociedad, en una institucionalidad que los margina. Porque para lo único que se toma en serio a un joven en Chile es cuando es infractor de ley, para llevarlo al ex-Sename, a la mejor niñez. Ahí sí que se acuerdan que el cabro tiene discernimiento, pero para una iniciativa de ley, para una discusión política de algo que les va a afectar a ellos, se les toma en cuenta. No tienen discernimiento, no pueden votar, no pueden tener ningún tipo de participación. Y eso es algo que se viene hablando desde la época de la Revolución Pingüina, pues si cualquiera que es más o menos informado en Chile, incluso desde antes los movimientos estudiantiles siempre han sido la punta de lanza para incomodar a cualquier gobierno, no solamente a esto de extrema derecha como el de Caso o el de Piñera, sino también al mismo de Bachelet o al de Ricardo Lagos. O sea, no pueden decir a esta gente obtusa, ciega, que le gusta enterrar la cabeza como avestruz, que el movimiento estudiantil está solamente instrumentalizado para un sector político electoral. Falso, falso, los cabros siempre han estado ahí dando cátedra a los adultos que no pescan ni un libro. Por lo menos antes habían diarios en las casas, en los baños para hacer crucigrama, bueno, nada, nada, ¿cierto? Puro contenido mediocre y basura de redes sociales, donde también estamos nosotros y lo aprovechamos también para hablar estas cosas. Por eso me suelto la lengua acá, porque pago mis redes, pago mi internet, y justamente no acepto que nadie no, nos venga a pautear. Por eso, les guste o no les guste, ¿ya? Las redes sociales son parte de la libertad de expresión. Y bueno, aquí en el TikTok agradezco a los seguidores, 10.000 y un poquito más, y en el Instagram ya vamos los 24.000 y algo. O sea, nosotros nos andamos mostrando trasero, nos andamos sexualizando, nos andamos haciendo tendencia. Todos los seguidores, cada uno de los seguidores ha llegado porque le ha interesado el contenido que hemos compartido acá y aprendido de él. Yo estoy consciente de eso también. Pero la idea siempre ha sido educar, compartir, fomentar la comunidad y el pensamiento crítico, sobre todo para las futuras generaciones, que no se dejen engañar. Siempre intento potenciar o mezclar habilidades que desarrollen en un contexto donde hay familias que son analfabetas hasta el día de hoy. La lectoescritura en los jóvenes ya es importante. Imagínense usted que vaya a firmar un contrato de trabajo y no entiende lo que está leyendo. Usted piensa que va a cobrar A y le pagan B. Firma un contrato de 1.000.000 de pesos y le pagan 100 lucas. ¿De quién es la culpa? Usted que no sabe leer, pues así lo han hecho por generaciones. Lamentablemente ahí está una de las importancias de aprender a leer y a escribir. Y esto entra de lleno, calza perfecto con el rol de la interculturalidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de castellano creen que habla un niño de una familia que es analfabeta por generaciones? Esto lo aprendimos a nivel internacional también, pues esto no solamente pasa en Chile. Está muy relacionado con las comunidades indígenas, sobre todo en territorios rurales. Entonces, ¿quién es el que tiene que articular este tipo de entendimiento dentro de contextos educativos? Los educadores tradicionales, por cierto, o la educación intercultural. Para eso sirve también, para incluir, educar por la paz. La única forma de llegar a la paz es practicando la paz y siempre amenazando con cárceles y zanja y balazo, como le gusta a la extrema derecha. eh, es realmente el camino equivocado, es un caos, porque lo hemos visto en este mismo registro de los vándalos ahora, o el levantamiento del secreto bancario. eh, Buscan perseguir al que trafica, al chico, al pequeño, al angustiado, pero pero el grande, el millonario, ¿cierto? No lo tocan, po. Aun cuando han habido casos tan emblemáticos como el de Hermosilla. Yo no sé si escucharon los audios de Hermosilla, pero él pedía cocaína
y mujeres prostitutas. Eso era lo que él pedía. Y no cualquier prostituta, él pedía prostitutas de Ucrania, ucranianas, colombianas, o sea, de países donde hay conflictos bélicos constantes, donde las primeras o una de las primeras expuestas a riesgo son las mujeres y las niñas, bueno, las niñas. Está pidiendo mujeres que pueden haber estado metidas en una trata de blancas. O sea, estamos hablando de eso y no quiere levantarle el secreto bancario. ¿Con qué plata compraba la cocaína colombiana Hermosilla, la que él pedía? O sea, el audio es muy bueno, muy entretenido para hacer meme y toda la cuestión que queráis, pero vamos a reflexionar un poco más allá. Avancemos un poco, se supone, por cierto. Y esto que no tiene nada que ver con, dicen, con lo cultural de los pueblos originarios, tiene todo que ver, porque es todo lo contrario lo que creen los pueblos originarios. Y eso que lo demuestra, su vínculo con la tierra, no solamente el conocimiento que tienen, sino la misma existencia de la biodiversidad dentro de sus territorios. Esto es estadística por el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Más del 89%, casi el 90% de la biodiversidad del planeta está en los territorios indígenas. Entonces, ahí hay una responsabilidad de nuestros ancestros en lo que ha sido los equilibrios ecosistémicos que permiten el desarrollo de la vida por generaciones. Entonces, está bien que a ti te puede gustar la plata, te puede gustar chuparle las patas a un jefe porque es rubio, porque es alto. Yo será porque mido 1,80 m desde que tengo 13, 14 años, es que no miro para arriba a nadie, no me dejo impresionar, y porque mi abuelo que me enseñó y mi mamita me lo reforzó, que la única manera que un rico y un pobre pueden estar en igualdad es con la educación. Entonces, como yo soy alguien que se preocupa, que se educa, no le tengo ningún miedo, ninguna reverencia a nadie. Yo sé lo que es un Estado de Derecho. Gobernante y gobernado se someten a la misma ley. Y respeto no es reverencia. Usted no tiene por qué andar arrodillado frente a nadie. Cuando le digan, no, que usted no sirve para nada, si usted no vino a servir acá. Usted no vino a servir. Usted vino a desarrollarse, a amar, a sentir y ojalá a cumplir un rol dentro de su comunidad. ¿Para qué? Para que pueda obtener la mayor cantidad de recursos que permitan su desarrollo pleno. Po. De eso hablamos. Esos son los derechos humanos, porque tanto critica la gente de derecho. Los derechos humanos son estándares de vida. O sea, tenía una definición que es política, doctrinal, pero una que es material. ¿Qué son los derechos humanos? Estándares de vida. Tener una casa es un estándar. Tener un trabajo es un estándar. Tener acceso a salud pública es un estándar. Y así te va evaluando. Soy o no soy desarrollado, soy o no soy, soy o no soy. Por eso estamos en el subdesarrollo, y justamente ahora estamos con un gobierno que nos va a tirar más la mierda porque va a desmantelar todo y lo va a meter en el mercado, y el filtro va a ser el dinero. Tú vas a poder acceder a la educación, a la salud, a todo, si tenéis plata. Y eso va a ser extremo, extremo. No pueden decir que este es un gobierno moderado, ¿cierto? Había que decirlo, como dicen por ahí. Había que decirlo. Una de las cosas en las que me he capacitado harto el último tiempo es la identificación de bienes patrimoniales en el tráfico de bienes patrimoniales, ¿ya? Justamente porque nuestro territorio está lleno, como les decía, no solamente de riqueza antropológica hecha por los humanos, sino también de riqueza natural paleontológica. Aquí se han encontrado dinosaurios, cocodrilos petrificados, tortugas petrificadas. Sí, oye, pero ¿cómo va a haber una tortuga en el secano, en la precordillera, si hace caleta de calor? ¿Cómo van a haber cocodrilos? Bueno, esto era una selva, por eso hay mucho vínculo con el Amazonas, con esta zona. O sea, aquí nosotros pasamos a Argentina y llegamos a la parte de Argentina que es el Chaco, el NOA, ¿cierto? Que es un secano igual que nosotros, y ahí se pasa el Chaco, y del Chaco se pasa a la selva, y por eso tenemos muchas palabras que no solamente son quechua o mapuzungún para el sur, sino también que vienen del guaraní. El cacán es justamente una lengua que se articula y se vinculó y pudo dialogar con todas estas otras lenguas que lo rodeaban. Quechua, Aymara, Kunza, Mapuzungún, Guaraní, Cacán.
Y si hilamos más fino, el lule, el toconocote, también son lenguas ancestrales y pueblos ancestrales. O sea, ¿quién hizo el sol de la bandera argentina y de Uruguay? Los pueblos originarios. O sea, muchos emblemas del patriotismo. El primer escudo de la República de Chile. ¿Quién aparecía? Una pareja de mapuche, un hombre y una mujer mapuche. Ahora un cóndor, un huemul, el escudo y le chupan las patas porque representa tiempos gloriosos. Pero anda ellos a cuidar un cóndor o un huemul, po. Si lo vienen a disminuir, pues, o sea, les gusta el símbolo, les gusta que esté quietito ahí y usarlo para violentar. Porque ese escudo es símbolo de violencia, ¿cierto? Pero anda que vaya a ver algún patriota republicano defendiendo un huemul o defendiendo un cóndor. Todo lo contrario, van a defender al que lo va a matar, al que lo va a cazar. Y en Argentina tenemos aberraciones tan grandes como a los que matan pumas, por ejemplo, ¿cierto? Milei permitió todo eso y va por la misma. Como decíamos, la identificación de bienes, la identificación de los bienes patrimoniales sirve para saber también cuando hay tráfico ilícito, ¿cierto? Y eso está muy relacionado también con las declaratorias de monumentos nacionales, puede ser un monumento histórico nacional, ya un pueblo típico pintoresco, puede ser una reserva también de la biodiversidad. Nosotros tenemos todo eso acá en la cuarta región, ya. Arena Ramsey, ¿cómo se llama? El parque milenario, el bosque relicto, Fray Jorge, o sea, ni siquiera es milenario, es de millones de años. Si hay algo lo más antiguo que está quedando en la cuarta región vivo, es el bosque Fray Jorge que viene desde la Pangea. 300 o 400 millones de años puede tener el parque Fray Jorge. Y no voy a caer en esa discusión. Dice, oye, pero si la Tierra tiene 2000 años, si la Biblia dice que tiene 2000 años, la Biblia es una copia de otros libros más antiguos, de uno que tengo por acá y lo he mostrado otra vez, que es Gilgamesh. Man. Busquen Gilgamesh. El primer libro escrito en greda que se ha encontrado en la historia del rey de Uruk, que hoy día es Irak. Uruk. Gilgamesh era un rey que en esa misma escrito de greda que se encontró en lo que hoy día es Siria, Irak, Afganistán, por eso se sabe que era toda esa zona, porque el mismo libro de greda apareció en todos esos países, con diferentes finales o con capítulos, porque es como un manga para mí, el primer manga de la historia, la primera historieta para los que no saben qué es manga, está ahí con diferentes capítulos o escenas. El peleó con un monstruo, era gigante, peleó con gigante, fue a hablar con el poseedor de la vida eterna, que era Matusalén. Todo eso sale en la Biblia, po. Todo eso sale en la Biblia. Eh, y tiene nombres de países antiguos también, po. El Líbano, por ejemplo, dicen a propósito de lo que es el sionismo también, que creen que el único pueblo que existe en Medio Oriente, en esa zona, es Israel. ¿De dónde? El Líbano, es más antiguo, ¿no? Es de ahí. Y los otros nombres que le digo, Irak, Uruk, y todos los otros que están ahí son ancestrales, milenarios. Y en esa misma época habían acá personas también, pues. Imagínense cómo fue el desarrollo que aquí cuando llegó la Edad Media, en Europa queda 2/3 de la población, a propósito de lo cochino que eran también para las plagas, y aquí eh, los triplicaba, y en Aviala habían millones de personas. Po. La gente se bañaba, como les decía, que en Chile se descubrió que había existido una rama de la tuberculosis y la erradicaron. Estamos hablando de hace 3000 años, que aquí en Chile se erradicó la tuberculosis con plantas medicinales, una cepa local que se había dado acá. Eh, y allá en Europa no, po. Entonces, la medicina indígena era mucho más efectiva que la europea, po. Si allá, acuérdense que te agarraban a latigazos pues, para sanarte, pues, sí, porque tenían el diablo adentro, todo el diablo, el diablo. Por eso ahora la gente quedó creyendo en eso, pues. Ellos lo trajeron. Le llamaron diablo a todos los espíritus protectores, a todas las creencias que tenían los pueblos originarios, le pusieron el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y eso es pura ignorancia.
pura ignorancia. Yo, de verdad, soy laico y porque soy indígena, respeto a la gente que cree, yo insisto, no me estoy metiendo dentro de su casa a predicarle. Si usted está escuchando esto es porque lo eligió, si no, buena onda nomás, po, ¿ya? Pero no pueden negar la violencia que han ejercido históricamente, no solamente en la época colonial, en la época de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre las religiones más poderosas han estado con los genocidas. Weón. ¿De qué se jactaba Hitler? Que era cristiano. Weón. ¿De qué estamos hablando? Weón? ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué decía este terrorista de Carlos Marx de la religión? Que es el opio del pueblo. A propósito del Axel Kaiser, que otro, oye, los cuicos llegan a ser deformes, weón, de los parásitos que son sus generaciones, weón, y de la endogamia, pues se casan entre primos, pues. Que era satanista a propósito de críticas teleológicas que hizo Marx a los 19 años. 19 años, pues. Yo leo lo que escribí hace 19 años porque yo ya escribí ensayo en esa época y a veces me da risa, pues. Pero era bastante soñador. Yo en esa época, por ejemplo, a los 19 años me gustaba mucho lo que eran los griegos y los romanos, la búsqueda de lo que hoy día es el estoicismo. Yo a los 19 años tenía lo que hoy día tienen los seguidores del ¿cómo se llama este influencer? No me lo sé. Bueno, después me voy a acordar, pero está hablando del estoicismo, pues, ¿cachai? De lo que es la virtud, el punto medio, ¿cierto? La clasificación de las personas en base a sus valores, a su desarrollo intelectual o al dominio de las pasiones por la concupiscencia, todo el pensamiento socrático, platónico. Eso era lo que abrazaba a los 19 años. Ahora, no. Ahora sí lo encuentro importante, es cultura general, conocer la ética Nicómaco, por ejemplo, que escribió Aristóteles y que sobrevivió a parte de eso en Alejandría, Constantinopla, ¿cierto? ¿Por qué fue quemada la biblioteca más grande del mundo? ¿Por qué hubo un apagón tan grande? Los que hoy día son los buenos de la historia, ¿cierto? O sea, busquen, insisto, extirpación de idolatrías. ¿Qué fue eso? Aquí a los diaguitas, y con esto voy a cerrar, les cortaron la lengua. Les cortaron la lengua, les rajaron la oreja y les rajaron los talones. Por eso los diaguitas quemaron La Serena, y no solamente quemaron La Serena, se enfrentaron en Argentina, en todos lados, la resistencia, ¿ya? E incluso Santiago la quemaron los diaguitas, justamente porque no querían vivir sometidos a estas nuevas costumbres que traían desde afuera, que era básicamente la esclavitud por la ignorancia de lo que aquí se creía. O sea, uno de los símbolos que usaron los españoles para engañar a los pueblos originarios de todo, por lo menos los Andes, fue la cruz. Aquí la cruz no era un elemento de castigo. Aquí la cruz es la constelación chacana o la constelación de la Cruz del Sur, que es un referente astronómico, es un calendario y también un guía de navegación, no solamente para los transhumantes y para los navegantes. Usted puede buscar la constelación de la Cruz del Sur en diferentes emblemas como bandera en la actualidad, tanto en Oceanía como aquí en América. La bandera de Brasil nomás tiene en el planeta la Cruz del Sur ahí. Entonces, eh, eso es porque es ancestral, ¿cierto? En Moana ustedes pueden ver cuando ella va navegando que mira para la estrella. Y una de esas constelaciones que miran es la Cruz del Sur. Entonces, los diaguitas, los primeros que vieron a estos españoles matando gente en el Tahuantinsuyo, advirtieron a través del sistema de los chasquis, de los mensajeros, que había que desobedecer a la cruz, desobedecer a estos nuevos portadores de la cruz, un quiebre de paradigma gigante. Milenio, aquí los petroglifos de las cruces no son de la época colonial, hay unos ignorantes que dicen que los petroglifos de la cruz empezaron con la llegada de los españoles y han escrito libros de esa estupidez, ¿no? Hoy día la ciencia lo ha comprobado, los petroglifos con las cruces aquí tienen de 6.000 años en adelante, bueno. Entonces
porque justamente es la que permite el conocimiento del calendario agrícola, ¿no? La agricultura es la base del desarrollo de cualquier sociedad, no en el pasado, sino también hasta el día de hoy. ¿Ya? Porque ¿qué come usted? Usted no come plástico. Y si lo hace, qué pena por usted, po, ¿cierto? Mejor vaya por la comida sana y la medicina sana y todo eso lo va a saber con el ciclo astronómico. Bueno, eso, de eso sirve también conocer estas cosas. Entonces, Marcandey, que fue uno de los caciques más agallados, encuentro yo, del pueblo de Aguita, mandó a desobedecer esto y ejecutó, ajustició a los invasores que eran los expedicionarios de Diego de Almagro, y que después él vino con tanta violencia a buscar. Y se produce el primer enfrentamiento indígena en lo que son los territorios de lo que hoy es Chile. La primera emboscada nocturna que le hicieron a los españoles en toda América fue acá, po, fue acá. Está registrado en las crónicas de Vivar. Y fue la noche más oscura del año, la noche que no había luz. Los cabros se sabían mover, yo me imagino. Bajaron los de Gomba, bajaron los de San Marcos, bajaron los del Palqui, los de Guatulame, los de Ponio, los de Alcone, los de Tabalí, los de Tamaya, ¿no? Y le hicieron la encerrona ahí a los españoles. Bueno. Yo eso se la aplaudo, porque salieron arrancando y tuvieron que comer perro. Bueno. A los perros que ellos traían se los tuvieron que comer. Bueno, porque aquí los correteamos justamente gracias al aviso que hizo Marcandey desde el Valle del Huasco, tercera región, a acá la cuarta región. Por eso después vinieron y mandaron a perseguir y la avenida más grande de La Serena. Digo, ¿por qué a mí no me gusta La Serena? Me carga cuando ayer vi un artículo que decía que es más patrimonial que Coquimbo. ¿A dónde La Serena entera ciútica es una ciudad sin alma, weón? Sin alma, ciútico, ciútico, esa es la palabra. Yo no conozco originario que se sienta cómodo en La Serena, weón. De verdad. Porque aparte del sacar cuerpo, ¿ya? Ahí la avenida más grande que tiene esa ciudad tiene el nombre del asesino más terrible que ha tenido nuestra gente, que es Francisco Aguirre. Ese llegó a matar gente así, pero indiscriminadamente. No se olviden que ellos traían la pólvora, explosivos, arcabuces, que eran escopetas, ¿ya? Y aparte el caballo. Entonces, eh, es una cuestión realmente que falta justicia histórica y hablar con la verdad. Po. Él fue uno de los más terribles y responde a lo que hoy día vivimos de desconexión con la tierra. Por eso disfrazan de investigación arqueológica la destrucción del sitio arqueológico más grande de Chile que se ha encontrado. Estamos hablando que tenemos también dentro de la soberanía nacional incluido a Rapa Nui. Aun cuando yo estoy de acuerdo que los Rapa Nui debiesen ser independientes, están incluidos dentro de lo que es la administración de Chile. Ya, el olivar era más grande que la riqueza arqueológica Rapa Nui por lo que había ahí, por la extensión territorial que había ahí. O sea, era la Serena antigua, la Serena antigua. Eh, y todo eso lo destruyeron y ahora lo tienen ahí y le echan la culpa a los pueblos originarios y por eso la Panamericana tiene esa bifurcación sin terminar. Man. Loco, les costaba tanto intervenir de una manera que no fuera destructiva o extractiva y sacar la carretera por otro lado. O hacer una infraestructura, pues si hemos visto en otros países cómo hacen las cosas. Y ahí pudiste haber hecho un museo vivo, o nosotros llamamos museos de sitio, un área de manejo, le llamamos nosotros en realidad, con oficios vivos, pudiste haber tenido ganadería de camello, recuperar la textilería, la alfarería, todo lo que se encontró en el olivar, a propósito de los oficios ancestrales que se pueden comprobar que existían de la época precolombina. El tejido era lo que más se practicaba ahí, y el tejido con diseño. Dígame usted en qué museo de Chile ha visto un tejido diaguita. No hay, po. Hay puros fragmentos, fragmentos. La mayoría de los tejidos diaguitas son de Argentina, po, para que ustedes se vayan informando. ¿Y por qué? Porque los que hay se lo han robado, po. Se lo han robado desde mucho tiempo. Cuando abrimos el video hablamos de las investigaciones de Francisco Corneli y Ricardo Lacham en la época del 20 y el 30. Ellos hablaban de las tumbas de piedra laja. Así eran las tumbas que hacían los ancestros, de piedra laja. Entonces, ellos ya tenían tortera, uso,
la vichuña, que es para peinar la lana, ya tejían de una manera, la agricultura, ya como decíamos, muy desarrollada, y la metalurgia, pues. Estamos hablando que hace 1000 años ya hacían anzuelos, ya tenían puntas de metal. Les digo yo, ¿cómo se hace eso? ¿Qué conocimiento hay que tener para llegar a eso? Eso es ciencia, po. Eso es matemática. ¿Ah? En fin, por eso son importantes los museos, ¿cierto? Vamos a ver algunos comentarios. He estado viendo ya desde el TikTok. Estoy por eso. Ahora voy a ver los de el Facebook. Gracias. Saludos, don Jorge Galleguillo. Saludos desde al Valle del Elqui. Gracias por su comentario. Gracias, Leonardo. Sí, nosotros nos enfocamos en estos lives en informar y ser así bien, bien directo y al hueso. Nomás no nos gusta usar eufemismos. Es algo que los abuelos de Aguita nos enseñaron. Eh, Janet Pastén quiere unirse a una asociación. Mire, nosotros aquí en Montepatria vamos a entrar en un proceso justamente de rearticulación de nuestra organización, así que si usted es de Montepatria y quiere participar, deje un mensaje ahí, ya. No le estoy vendiendo la pomada, esta es la línea que nosotros trabajamos más o menos de histórica y de planteamientos políticos frente a las acciones que hace el gobierno y el municipio, ¿ya? Nosotros no somos de las organizaciones que van para ir a negociar con una minera, porque las hay, ¿ya? Por eso el Estado a algunos les da las papeles al tiro, ¿ya? O para ir a prestarse para hacerle show folclórico en las consultas indígenas, para permitir que destruyan los cementerios, para que destruyan las montañas, envenenen el agua, nos tiren pesticidas. No, nosotros no vamos, no somos eso. Entonces, si usted quiere y puede y le interesa seguir aprendiendo y obviamente nutriendo con su experiencia lo que es la organización de Aguita, bienvenida sea. Nosotros vamos a hacer el llamado abierto y si no, bueno, es cosa de buscar nomás ya. No es fácil encontrar o formar una organización, porque todas tienen sus temáticas, todas son con estatutos y todos los estatutos son distintos. Nosotros fuimos los primeros en crear estatutos indígenas aquí en la comuna de Montepatria, que después la municipalidad usó para... Nadie sabe para quién trabaja, pues. La Muni Montepatria lo usó después para darle a otros todo, 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 todo. Ahí está. Nosotros no estamos ni ahí, ¿cierto? Kaisers. Sí, po, son payasos los Kaiser, payasos. Saludos a la Cuesta de la Arena, a la comunidad de los huasquinos de Huasco Bajo. Eh, Vi y seguí de cerca su lucha. Lo publicamos en la ruta de Aguita. Justamente hay un ejemplo de un título de dominio ya de 1700 creo, o de 1800, ¿no? Si me pueden corregir si están ahí todavía, que postearon los comuneros de Aguita de Huasco Bajo, de la tercera región. Ya nosotros estamos en la cuarta para los que están viendo en el TikTok. Eh, Ellos tienen papeles de sus ancestros que son de apellido Seura. Seura es un apellido de Aguita, y tienen sus títulos de dominio, su estancia, porque antes los viejos no, ahora hay mucha tecnología, o sea, tú puedes con el Google Earth delimitar, ¿cierto? Las tierras. Antes no, los viejos tenían que dibujarla o explicitarla, y tenían no solamente la tierra, el límite, sino también las servidumbres, que son los caminos, y los accesos al agua, las vertientes, si son costeras, sus vínculos con el mar, sus áreas de pastoreo, todo eso. Por eso los territorios indígenas son extensos. ¿Ya? Así que ahí hay un ejemplo, si usted quiere saber, vea ahí la comunidad de la arena del Huasco, que nos acaban de comentar ahí. Un saludo para ellos también. Para ellos también.
Así que, bueno, lo digo para los que quieran integrarse a la organización indígena en la que nosotros participamos, en Montepatria por lo menos, o en la provincia de Limarí, estén atentos porque vamos a estar ahí llamando a reunión dentro de poco, ¿ya? Vamos a ver en el TikTok comentarios, bueno, y saludos. Voy a cerrar igual haciendo una reflexión, Chechey, gracias ahí. Porque también estoy medio desregulado, lengua suelta, porque estoy de luto, estoy de luto, estoy muy afectado. Aquí con mi mamita estamos apoyándonos por la partida de mi cacique, de mi abuelo, eh, don, don Mario Muñoz, eh, del Cerro Guayaquil de Montepatria. De partida, si usted apoya la ancestralidad, el patrimonio y todo, no le diga Guayquilonco al Cerro Guayaquil. Eso es una provocación que hacen los proxenetas de la cultura, los que venden la cultura. Nosotros somos del Cerro Guayaquil de Montepatria. Así aparecen los mapas antiguos, así lo nombran nuestras familias, así está en los registros de mapas. ¿Ya? Y él nos dejó varios testimonios de que el cerro se llama Guayaquil y cómo se llaman los distintos asentamientos. Nos dejó varias lecciones donde decía que venían los curas a saquear aquí, a buscar las joyas. Yo aprovechando la tecnología le pude mostrar por un televisor la colección de Aguita en el Museo Británico y él reconoció muchas joyas, le llama él, muchas joyas, le llamaba. Eh, que eran jarros patos y cuencos que estaban acá en el Cerro Guayaquil y que nosotros hemos visto que en varios sectores han sido lamentablemente guaqueados. Por eso yo también siento orgullo, abuelito, y no te lo alcancé a contar, pero yo sé que arriba está ahí, que pudimos sacar la declaración de monumento histórico nacional Frite. No es Piedra Bonita, es Frite, así se llama el lugar donde están los petroglifos y donde están los restos de trabajo lítico y donde están las terrazas de cultivo y los rucos, las casas, las cucucas, que son donde vivían los ancestros de la cultura moye, ¿ya? De la cultura moye, que es el ancestro directo del diaguita. No hay diferencia, no hay diferencia genética ni cultural, ¿ya? Por si acaso. Por dice, es que los petroglifos son de la cultura moye. El molle no se puso molle a sí mismo, fueron los arqueólogos. El ánima no se puso ánima a sí mismo, fueron los arqueólogos. El diaguita tampoco se puso diaguita a sí mismo, fueron los colonialistas, primero inca y después españoles. Entonces, eso no quita que lo que se ha comprobado con estos estudios bioarqueológicos que es la misma gente, que es la misma gente. ¿Ya? Hay relación genética directa de las tumbas moyes con los ánimas, con los diaguitas y con los diaguitas modernos también, porque se han hecho exámenes genéticos, harta gente, hay hartas muestras de esa cuestión. De hecho, hay un proyecto que yo esta cuestión estoy en contra, ¿no? Como dirigente indígena, que es de hacer mapas genéticos, eh, porque es racista. Bueno. En diferentes épocas de la historia, en el siglo XX y finales del siglo XIX, por ejemplo, se llama el positivismo natural, cuando decían, ah, no, este es delincuente y le medían el cráneo. Listo. A propósito de eso, el Axel Kaiser, el weón, es como se llama. Hubiese estado ahí pintado delincuente por las medidas de la cabeza que tiene ese. Yo, a mí me dicen cabezón, yo soy cabezón, pero ese la jodió, pues, weón. ¿Ah? Pero mi cabeza es armónica con mi cuerpo, weón. Y yo soy grande, mido 1,80 m y peso, bueno, no voy a decir cuánto, yo soy bien pesadito y está todo bien distribuido. En las piernas tengo los medios tutos porque salto harto, porque este viejo me enseñó a saltar. Y gracias a eso y a los cuidados de mi abuelita y de mi mamita, que este cerro lo conozco de día y de noche y por todos los lados que ellos me dijeron que tenía que andar. Y por eso yo tenía la misión de protegerlo, porque si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie y lo iban a destruir, weón. Ya dejamos el proyecto del oratorio que está ahí, que yo lo hice, y también dejamos esta resolución que hoy día protege el Monumento Arqueológico Nacional de Piedras Bonitas, el primero de Montepatria. No lo hizo la MUNI, para variar lo hice yo, y
obviamente con mi comunidad, eh, y ahora toca lo que es justamente la infraestructura de cuidado, por el plan de manejo de la zona, ¿por cierto? Los polígonos y todo eso. ¿Ya? ¿Sí? Lo dejamos. Gracias, gracias por sus comentarios, CJ. Lo dejamos entonces hasta acá. Yo sé que varios ahí después lo van a revisar y vamos a sacar algunos reels. Y quería compartírselos. Vean el video del TikTok y también del Instagram y del Facebook que dice de la despedida que le hicimos a mi abuelito. Sale esta foto al principio del video porque él habla de la Cruz de Mayo, cómo este evento astronómico marca el fin del calendario agrícola. Nosotros éramos chinos de la Cruz de Mayo, el oratorio que hicimos es de la Cruz de Mayo. Eh, y habla cómo se celebraba, cómo eran los encuentros familiares, cómo la comunidad, insisto, no fue creada por la ley de comunidad agrícola del año 69, sino más bien fue reinscrita y que estos títulos de dominio vienen incluso reconocidos desde la época de la colonia en adelante, y también cómo ellos vivían al común, cómo se gestionaba la vida al común. ¿Ya? Hoy día hacen condominio, pero no hacen comunidad. Viven en cajas de fósforo, weón, en torres verticales que no les llega la luz del sol y se burlan de los que queremos vivir en los cerros como los viejos. Yo prefiero eso, irme, pues, la pandemia me lo dejó demostrado. No quiero volverme loco en una ciudad, weón. Aquí es donde quiero estar y bueno, con su legado y con todo lo que él me enseñó, lo vamos a poder lograr. Así que los invito a que lo vean y que escuchen a su abuelo. ¿Ya? Sina Sina, que estén bien. Les dejo ahí también que revisen el podcast en Spotify, perdón, que se llama Sina Sina, La memoria de las piedras, cuadernillos del educador tradicional Dieguita. Son mis apuntes que yo he recopilado durante harto años que se están haciendo podcasts. Por eso hay de la lengua Dieguita, hay del patrimonio, hay del sitio del olivar, hay del lanzamiento de la naquita y el jarropato que hicimos. Está ahora sobre esta coyuntura por la modificación de la ley 19.253 para la venta de tierra agrícola. Está hoy día, subimos el del patrimonio cultural, nuestra experiencia en el Museo Británico, ¿ya? Cómo nosotros buscamos a través de el reconocimiento cultural, la protección de los ecosistemas y el respeto a los seres humanos que siguen enterrados en las tierras agrícolas, ¿no? Porque justamente donde llega una minera, donde llega una salmonera, donde llega una minera del litio, a destruir un salar, a destruir un bosque nativo, a poner un monocultivo de pino eucalipto, de palta aquí en la quinta región, está lleno de viejos, está lleno de nuestros ancestros y de cultura que se puede manejar y gestionar, insisto, de otra manera. Y cuando quieran podemos incluso desarrollar más, hablar de economía, de cuáles son los proyectos que nosotros proponemos como organizaciones indígenas, porque no nos vamos a quedar para nada así como atrasados, al contrario, creemos que somos actores fundamentales dentro de las estrategias que se deben desarrollar para, por ejemplo, fortalecer o crear una política de soberanía alimentaria. Y con esto cierro, que en realidad en Chile estamos en pañales y por eso hay tanta gente enferma, porque ya cada vez comemos más plástico, más basura, y la soberanía alimentaria tiene que ver con todo lo que es la alimentación, y los pueblos originarios, con su rica comida orgánica, debiesen ser los que más debiesen potenciar ya para alimentar Chile, ¿cierto? Y no estaríamos dependiendo de la guerra en Ucrania y todo lo otro. Weón. Se tiran un misil los gringos, weón, a Irak, sube la papa. Weón. No, pues no, ya. Lo dejamos hasta acá, Sina Sina, que estén bien. Chao, chao.